¿Cómo están? Les saludo con mucho afecto a todos los cristianos, a todos los interesados de conocer la verdad de Dios y de Jesucristo. Vamos a decir en este capítulo 17, vamos a recordar algunos milagros que hizo Jesucristo. Mire, más adelante, Mateo, lo apunta en su evangelio, presencia un milagro de Jesucristo que realiza a través del apóstol Pedro. O sea, al parecer el pago de un impuesto. No para ambicionar poseerlo, sino para demostrar que para Dios no existe imposibles. Esto lo van a encontrar en Mateo 17, versículos del 24 al 27. Nuevamente Mateo capta lo que decía Jesucristo en las interpretaciones del reino de los cielos. O sea, respecto al caso de los dos deudores, es una parábola que yo le llamo los dos deudores. Eso ustedes lo van a encontrar en Mateo 18, versículo 23 al 35, en donde el Hijo de Dios insiste en el perdón hacia los hermanos y como muestra de un sentimiento esencial de amor para la convivencia y evitar ser merecedores de un castigo. Mateo se interesa por lo pronto, más que Marcos, Lucas, Juan, sobre este importante punto que anota con cuidado. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Esto lo van a encontrar en Mateo 18, versículos 15 y hasta el 22. Y esa convivencia de hermano a hermano. O sea, no se necesita ser hermano carnal. La unión y de acuerdo, digamos, de acuerdo de dos o más para pedir algo. O lo que mayormente importante, lo repito porque ya lo comenté no, anteriormente, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de eso que dijo Jesucristo. Jesucristo fue muy preciso, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, así lo dijo, así lo dijo Jesucristo. Y está en la Biblia, ustedes lo van a encontrar en Mateo 18, versículo 20. Esto es lo que escuchó Mateo del Hijo de Dios. O sea, lo que significa que si un templo o iglesia se encuentra nuestro Creador en cada momento. O sea, Jesucristo lo estará cuando dos o más pensemos en Él. Igualmente sucede, digo, en cualquier lugar, siempre y cuando se realice con fe, con la fe necesaria. Cuando un solo cristiano se encuentre frente a una imagen o sumido en oración, debe hacerlo dirigido a Dios, el Padre, porque nuestro Creador está con nosotros en cada momento. En ninguna parte de la Biblia se anota que si en un templo o iglesia se dirige uno hacia algún ser en gracia, o sea, como la Virgen María, necesariamente debe ser escuchado y atendido. Es, es muy sencillo interpretar esta situación. Entonces, miren, quiero hacer una anotación muy importante. O sea, antes de continuar respecto a las imágenes que representan a Jesucristo, o sea, a la Virgen María incluida, a cualquier santidad, personalidad bíblica o aquella que forma parte de la propia espiritualidad. Las imágenes se encuentran construidas por material inorgánico, o sea, que forman diseños diversos en esculturas o pinturas y significan algo cuando les proporcionamos esa representación. O sea, cuando a través del tiempo son impregnadas de la energía espiritual de nuestros rezos o nuestras plegarias. Porque se trata de una imagen cargada de sensibilidad, de adoración humana, de veneración constante, de encontrarse convencidos de su personificación. O sea, como sucede con un lienzo místico de la Virgen María en el ayate de Juan Diego, tejido en fibra de maguey, en donde quedó impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, comprobado científicamente, de que fue pintada
por alguien que no utilizó la condición humana. Es un acto de fe. De todas formas, no importa en realidad en quién descarguemos nuestra emoción, sino que convencidos tratemos de llegar a Dios a través de esta intercomunicación, o sea, con el instrumento de la propia fe. Si algo le interesaba y entusiasmaba a Mateo, era descifrar las parábolas del Hijo de Dios para encontrar su sentido o porque significaba mucho para él, ya que seguramente nunca olvidó que algún día, le comentó Jesucristo, cuando los apóstoles le preguntaron el por qué hablaba con parábolas, o sea, que no entendían. Y así les dijo el Maestro, así les dijo Jesucristo a sus apóstoles, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. O sea, más a ellos no les he dado. O sea, entiéndanlo ustedes, no me interesa que entiendan los demás, entiendan ustedes porque ustedes van a propagar el Evangelio. Esto lo van a encontrar en Mateo 13, versículo 11. Así que Mateo se encarga de recordarnos los significados del lugar en donde habitó Dios con la palabra, con la palabra o la parábola, los obreros de la viña, por ejemplo, es una parábola muy importante. Esto lo van a encontrar en Mateo 20, de versículo del 1 al 16. La parábola de digamos, hijos, los dos hijos, esto también lo van a ver en Mateo 21, de 28, y sí, 28 contra 32. O la de la fiesta de bodas, por ejemplo, en Mateo lo van a encontrar en 22, versículos 1 al 14. Tanto en los obreros de la viña como la fiesta de bodas, Jesucristo nos insiste que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es muy importante esto. Una frase que dice mucho de la diferencia del bien y el mal, de quienes nacieron para pastorear y de quienes deben ser guiados. O sea, de los que nacieron para entender la palabra de Dios y de los que deben ser enseñados para respetarla. O sea, Mateo no dejaba de insistir en estar muy atento a las palabras. Repito, algo que no hicieron los demás relatores del Evangelio. Por eso yo me inclino mucho en Mateo, que aparentemente no decía o explicaba mucho del sentido que daba el Hijo de Dios. O sea, así nos relata el apóstol Mateo sobre la parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes. Eso lo vas a encontrar, los van a encontrar en Mateo 25, versículos 14 al 30. Por última ocasión, explicándonos Jesucristo qué significaba el reino de los cielos, por si existía alguna duda para escoger entre el lugar divino o el infierno. ¿Qué es lo que nos dijo Jesucristo en ese momento? Nos dijo esto: y el siervo inútil, o sea, lo que sería el pecador, ¿no? Echadle en las tinieblas de afuera, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Eso es el infierno. Ya les he explicado más o menos lo que yo siento es lo que es, cómo es el infierno. O sea, esto lo van a encontrar en Mateo 25, versículo 39. De alguna forma, pudo señalar Jesucristo sobre las tinieblas de afuera, a lo que a principios del siglo XXI se le llama energía oscura, energía oscura. En el universo, en cosmología física, la energía oscura es una forma de materia o energía que estaría presente en todo el espacio, o sea, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del propio universo, resultando, no sé, en una fuerza gravitacional repulsiva. Bueno, trato de entenderme en ese entonces. Algo que nos puede señalar como la expresión creadora de Dios, para darle más volumen al espacio sideral en donde habitamos. O sea,
vivimos en un espacio sideral, o sea, el espacio de nuestro universo que es único y lo hizo Dios, ¿no? En este momento histórico, dentro de la Sagrada Biblia, Jesucristo expresa y sintetiza el destino de cada uno. Por fortuna, Mateo estaba a su lado en ese momento y la interpretación que hizo de sus palabras tenían interrelación con sus profundas parábolas. Me refiero, por ejemplo, al juicio de las naciones. Esto lo van a encontrar en Mateo 25, versículos de 31 al 46. Me refiero a la justicia divina para los buenos y los malos seres humanos de este planeta, para los buenos y malos cristianos, para los respetuosos de la ley de Dios y para los pecadores, a quienes no les importa conquistar la vida eterna, para quienes no temen al infierno, ¿de acuerdo? Al horno de fuego, el lugar abandonado y lleno de frío, porque es fuego con frío, así lo entiendo yo, porque se sienten parte de qué, pues de la nada. ¿Y qué significa la nada? Pues ninguna cosa, el no ser, algo sin importancia. Eso es lo que, digamos, la definición que yo tengo con la NASA, con la nada, perdón, la nada. Entonces, en ese sentido, mire, Mateo seguramente consternado, o sea, no por la pérdida de su maestro, sino por el compromiso, el compromiso de hablar con la verdad a quienes debían saber de él a través del Evangelio. O sea, esto se explica así. Cuando Jesucristo dice antes de despedirse a sus apóstoles en la última cena, que así lo dijo Jesucristo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Eso lo dijo Jesucristo. Y casi nadie lo atiende, nadie se detuvo en esa insistencia de Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Mateo 26, versículos 13. Debo perseverar refiriéndome nuevamente a estas dos cosas. Primero, cuando dijo Jesús, que divulguen la vida y muerte de Jesucristo por todo el mundo. Para ello habla de que relatarlo como lo hizo Mateo en el suyo. O sea, segundo, que siempre se recordara a esa mujer de Betania, que le derramó el perfume costoso sobre la cabeza para honrarlo, o sea, honrar a Jesucristo, y prepararlo para la sepultura. Es necesario insistir en ello porque pareciera que lo han olvidado los sacerdotes en la religión católica y más aún en los pastores cristianos que insisten en el Antiguo Testamento y que no han atendido lo dispuesto por el Hijo de Dios. Esto lo van a encontrar la referencia en Mateo 26, versículo 12. Entonces, cuando Mateo se separó del liderazgo de Pedro en la dispersión por la persecución misma de los soldados romanos y de los propios judíos que llevaron a la cruz a Jesucristo, el propio Mateo continúa estando presente. Sin embargo, en los últimos acontecimientos, sobre todo pensando en la profecía de su resurrección, escuchó de los sacerdotes y fariseos su pretensión para evitar que se produjera dicha resurrección, en la que no creían porque trataron de eliminar confusiones que se prestaran a un engaño popular. Ustedes lo van a encontrar esto en Mateo 27, versículos del 62 al 66. Al tercer día de la Pascua, se refiere, por ejemplo, al lunes 16. Sucede en el relato de Mateo que como ya lo comenté anteriormente, señala algo que cambia radicalmente la apreciación divina que se tiene sobre la Virgen María. Por lo menos por el apóstol Mateo, que su personalidad no iba más allá de ser quien trajo a la vida como hijo del hombre al Hijo de Dios.
a quien crió. Así que Mateo trata de interpretar correctamente lo que expresó al respecto el propio Jesucristo. Y permítame destacarlo nuevamente. O sea, cuando Dios, ¿qué es lo que dijo Jesucristo en determinado momento? Y hay que tomarlo muy en cuenta. Dijo, esto lo van a encontrar en perdón, Jesucristo dijo esto: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Esa es una pregunta que se hizo a sí mismo. Esto lo van a encontrar en Mateo 12, versículo 48. Y Mateo relató en el Evangelio: pasando el día de reposo, o sea, un domingo 15, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el lunes 16, vinieron María Magdalena y la otra María, o sea, la Virgen María, a ver el sepulcro en donde estaba Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Mateo 20, versículo primero. Aunque ya comparé las cuatro versiones al respecto, es importante cómo lo dijo Jesucristo desde el principio. O sea, en el Evangelio la parte central es y será Jesucristo, el Hijo de Dios. Es superior a cualquier personaje que participe dentro del relato. Yo respeto mucho a quienes aman y veneran a la Virgen María, inclusive por encima del propio Jesucristo. Ella ya se encuentra, como lo he dicho, al lado de Dios y en gracia, amada y respetada por todos. Pero es importante saber si lo hacemos inclusive por sobre el amor que podemos tener por el Hijo de Dios. Esto lo dejo a la conciencia de cada cristiano. O sea, porque seguramente Jesucristo no regresará a recordarnos sus palabras que nos dejó al respecto. O sea, su relación con Dios, su misión de mostrar con el Espíritu Santo el contenido de la palabra de nuestro Creador. Miren, como la corrupción es un mal permanente en cada civilización, cuando los integrantes del gran complot se enteraron de que Jesucristo realmente había resucitado, extorsionaron a la gente para que el hecho no lo dieran como válido, porque rompía con todo lo establecido por el judaísmo, sin fe y quedándose en la prehistoria bíblica o espiritual. O sea, cerraron el capítulo cristiano. O sea, esto lo van a encontrar en Mateo 28, versículos del 11 al 15. Aquí Mateo aparentemente termina su misión para dar a conocer su versión acerca de la vida, doctrina y muerte del Hijo de Dios. Y aunque no fue muy activo en la prédica, como lo que dejó escrito, merece estar al lado de Jesucristo en el reino de los cielos. Definitivamente, Mateo. En otro espacio divino, los cristianos le agradecemos, por supuesto, 2000 años después, que nos proporcionará la información, o sea, más importante de la espiritualidad humana. Porque simplemente porque nos narró 134 eventos de la intervención del Hijo de Dios. O sea, cuando aparecía Jesucristo, él lo relataba. O sea, parece poco, pero es la enorme base en donde se identifica la espiritualidad del cristianismo. Como científico, debo aceptar que en términos de informática y después de 20 siglos de acontecimientos, muchos son los seres humanos que pudieron intervenir en la posible modificación de los textos originales. O sea, posiblemente con la aceptación, no sé, de algunos pontífices, papas, ¿no? En concilios o en revisiones, pero por lo cierto es que 3 de ellos coinciden en su contenido. Y si de alguna manera los modificaron para adornarlos o para condicionarlos, o más aún, manipular conciencias. Eso se lo digo al juicio de Dios. O sea, porque Él sabe exactamente lo que sucedió. O sea, por lo pronto creo en lo que he dicho y lo dicho por Mateo y en el contenido global de la Biblia. En general, o sea, cuando muera sabré si realmente estuve equivocado. Si Dios me deja en este espacio
terrenal como una energía sin contacto físico, o en el infierno, no sé, o si me conduce a otra dimensión de su creación. Por lo pronto, no lo creo. Pero pronto, mire, respecto al Evangelio, según San Marcos, encuentro que solamente en 2 ocasiones relata algún acontecimiento que no observó ni Mateo, ni Lucas o Juan, los otros evangelistas. Uno fue el milagro hacia el sordomudo. Por ejemplo, esto lo van a encontrar en Marcos 7:31 hasta 37. O sea, en Lucas, versículos 31 a 37. 7, exactamente. A quien de forma curiosa hizo hablar y escuchar. Otro evento relata brevemente como un joven huyó desnudo con una sábana envuelto cuando arrestaron al Hijo de Dios. Esto lo van a encontrar en Marcos 14, versículos 51 y 52. Por lo demás, o sea, no se separó ni de Mateo ni de Lucas, por ejemplo, ¿no? O sea, contrario al Evangelio de Marcos, Lucas realiza una introducción que permite observar aspectos que no tuvo el amado Mateo. O sea que seguramente son producto de una investigación que realizó el propio Lucas para darle mayor forma a un evangelio que se parecía mucho al del apóstol Mateo. O sea, con la categoría de elegido por Jesucristo, lo cual le daba una jerarquía de respeto y posicionamiento. Lucas lo sabía, y sin embargo, con su gran fe y entrega a la palabra de Dios, nos hereda el relato de acontecimientos muy importantes que profundizan en el contenido espiritual de la vida y muerte del Hijo de Dios. O sea, como Hijo del Hombre, porque es Jesucristo entre los judíos. O sea, cuando observamos, por ejemplo, el principio del Evangelio, o según Lucas, confirmamos su espíritu investigador de lo que Mateo vivió y experimentó, que con sus letras confirmó Lucas, buscando caminos que enriquecieron el contenido del documento divino. Sobre todo en los primeros días de la vida de Jesús de Nazaret. Así nos describe hechos interesantes, algunos divinos, inclusive, que aunque no se tienen algún antecedente de relación de Dios con él, o sea, con la fe y el interés por divulgar lo acontecido, le proporciona enorme credibilidad de sus datos. O sea, primero, nos hace referencia de algo que nadie más menciona, con tanto deleite, perdón, con tanto detalle en donde dice Elizabeth, descendiente de Aarón, que fue de la historia bíblica, primer sacerdote de Dios, Aarón. Como lo he dicho, tuvo la fortuna no de escuchar a Dios, pero sí a un emisario. En este caso, un ángel que le anunció la llegada de un hijo al que llamarían Juan, el Bautista, ante una mujer vieja y entera. Ya, en la actualidad ya no podría tener un hijo. Solamente ese milagro debía darse por medio de Gabriel, es el ángel de Dios. ¿De acuerdo? Como siempre, pues abundaron los incrédulos entre los judíos y Zacarías. No fue la excepción, por ello quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Esto lo van a encontrar en Lucas 1 con el versículo 20. Aquí lo importante es que el que vino por delante para abrir caminos y lleno de Espíritu Santo, tenía la gran misión de esperar la llegada del Mesías. El propio ángel Gabriel llega a Nazaret para encontrarse con María, virgen y recién casada, o sea, pariente de Elizabeth, de la comunidad de Leví, de Moisés y de Aarón, lo que yo les había comentado. O su esposo José, de la tribu de Israel, o sea, de Judá. O sea, José viene de la tribu de Judá. Judá, hermano de Leví y nieto de Israel y de Lea. Bueno,
es una historia bíblica un poco muy extensa, ¿no? O sea, yo les sugiero que acudan al anexo para observar el árbol genealógico de las teorías de tribus de Israel. Sería difícil describírselo, pero bueno, si hay oportunidad lo voy a hacer. Bueno, entonces llega y le dice, por ejemplo, a María, a María, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. En realidad, me imagino nada más la misión de María de ser una madre del Hijo del Hombre y que es el Hijo de Dios, pues digo, es un honor impresionante, ¿no? O sea, miren, definitivamente Dios a María la había escogido para traer al mundo, a los humanos, al Hijo de Dios, a su Hijo, al que llamarían Jesús. Jesús significa Salvador, y está en Lucas 1 con versículo 31. La incredulidad y la falta de fe en sociedades imparciales, materialistas y extremadamente cientificistas, no desean aceptar la fecundación divina. O sea, llamémoslo así, porque en realidad Jesús de Nazaret, como Hijo del Hombre, fue depositado en el vientre de la Virgen María, pues, como un ser completo, no en pedacitos y lo fueron formando de vez en cuando, no. Fue depositado totalmente en la Virgen María, como un ser completo, creado por Dios a través del Espíritu Santo. Insistiré en ello. Dios ordenó con su voz, o sea, la palabra, el Espíritu Santo, que se desarrollara como ser humano normal y parecido a la estirpe de los descendientes de Abraham, de la comunidad de Leví. O sea, fue su decisión de Dios. Lucas lo menciona al Espíritu Santo como una sombra, por ejemplo. Lucas lo van a encontrar en el artículo 1 y versículo 35. La energía oscura, así lo dice Lucas. En realidad, no importa cómo llegó a incubarse, Jesucristo en el cuerpo de la Virgen María. O sea, la decisión de Dios estaba hecha. Digamos que reunió en su palabra, la palabra de Dios, todos los elementos orgánicos suficientes para que se integrara un ser humano parecido a los judíos. Así como decidió crear todo el universo, galaxias, soles y planeta en donde habitamos, elegir al pueblo de sus preferencias, ¿para qué? Pues para manejar la creación y colocar en ese pueblo a su hijo, para insistirnos de que Dios, nuestro creador, existe. No es nada, Dios existe. Posiblemente algunos piensan que Dios no conoce de qué se trata eso del ADN, de las mitocondrias o de los citoplasmas, por favor, en términos médicos. No me imagino cómo lo investigaría Lucas. Posiblemente, no sé, en forma directa, de la Virgen María o de sus hijos, que sería María. Lo cierto es que se sabía que no solamente sería un hombre común, sino que llegaría a convertirse en el Hijo de Dios. Aunque ya lo era desde que apareció en el vientre de María. En ese momento acepta con humildad las ordenanzas del Creador y se define como sierva del Señor, no como la Virgen María. Ella se sentía una sierva del Señor. Esto lo van a encontrar en Lucas 1 con versículo 38. Que se hiciera con ella conforme a la palabra del ángel Gabriel. Miren, cuando observo los números asignados a Elizabeth, como 5 veces, o sea, Lucas lo menciona en su versículo, en su apartado 1, versículo 24, o sexto mes. También Lucas en 1 y 33, al tener yo fe en los números bíblicos, para mí, o sea,
para mí, después de lo que he analizado en toda la Biblia, para mí me siguen siendo, les digo, los números bíblicos de la no, de la existencia en este planeta y que nos dio la manera de que Dios nos envió números como para identificar algo. Para mí así lo es. Les repito, 3, 4, 7, 12, 14 y 24. Sin embargo, se me atraviesan por ahí el 5 y el 6. Entonces estoy tratando de, pues, vamos a interpretar esto, ¿no? O sea, explico brevemente, por ejemplo, 3, 4 y 7, por muchas razones que vienen desde el Antiguo Testamento, o por alimentación de los 4,000, o sea, esto está en Mateo 15, del 32 al 39, 12, por ejemplo, por el número de apóstoles y originales y por las tribus de Israel. El 24, por el nacimiento de Jesucristo. 3, por ejemplo, etapas generacionales, con 14 cada una de ellas, de la tribu de Judá, hasta José, por ejemplo, el esposo de María. Y por otras consideraciones que o sea, que se presentan en el Antiguo Testamento. O sea, es un estudio de mucho tiempo, de muchos años y de mucha paciencia para encontrar el sentido, o sea, lo que lo que nos dicen los números. Entonces, darle a la esposa de Zacarías estos números que presagian perfección es otra muestra de cómo Dios utilizó a las personas y a los hechos de acuerdo a su plan espiritual. O sea, Lucas describe de una manera exacta de lo que se enteró sobre lo sucedido con la Virgen María y Elizabeth. Un hecho que es muy utilizado en la religión católica, sobre todo en cuanto a sus frases que utiliza. Dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esto está en Lucas 1, con versículo 42. Así lo dijo Elizabeth cuando al presentarse la Virgen María nació Juan Bautista, el hijo de una mujer estéril. O sea, toda la relación del relato, o sea, María visita a Elizabeth, ustedes lo van a encontrar en Lucas 1 entre de 39 al 56 de versículos. Establece la jerarquía entre las mujeres de este mundo. Sin embargo, debemos aceptarlo, sobre todo aquellos que inclusive le otorgan una posición mayor que a Jesucristo, dentro de una espiritualidad que comprendan que la Virgen María fue una sierva más de Dios, a quien utilizó, como lo hizo con Abraham, con Isaac, Israel, con Moisés o con los profetas, para servir su causa final en el Antiguo Testamento. O sea, su Hijo Jesucristo fue esencial para el final de todo su proyecto. O sea, es tiempo, por ejemplo, de relatar una verdad analítica más cercana a la historia bíblica. La Virgen María es bienaventurada y será muy importante que reflexionemos lo que expresó cuando supo que tenía en su vientre al Hijo de Dios. Ella sabía. O sea, la Virgen María dijo, engrandece mi alma al Señor. Es lo que dijo María. Ella lo dijo y fue testigo, seguramente José y qué sé yo, pero es lo que dijo. O sea, se refería al Hijo de Dios que se encontraba en su vientre. Dijo, engrandece mi alma al Señor. Bueno, al decir la Virgen María la palabra Señor, que es lo mismo que dijo Elizabeth, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Eso es lo que dijo Elizabeth. Esto lo van a encontrar en Lucas, artículo 1 y versículo 43. Jamás la Virgen María mencionó que Jesucristo fue su hijo, porque sería como compararse con Dios. Y dice enseguida, María dijo esto, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Eso lo van a encontrar en Lucas 1 con 47. Al elegir a Dios sobre todas las mujeres, le otorgó el privilegio de estar a su lado en la vida eterna.
en su reino. Así dijo la Virgen María. Pues he aquí, desde ahora que me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pues por lo mismo, ¿no? Eso lo van a encontrar en Lucas 1 y con versículo 48. Es muy importante esta expresión de la Virgen María, que fue fundamental para entender lo que era la posición de María y todo todo el relato histórico. Aunque esta frase podría tomarse como, pues no sé, un acto de soberbia de una sierva del Señor, ya que no existía necesidad de mencionarlo. Sin embargo, debemos entender el momento tan especial que vive, porque anteriormente había ya mostrado su humildad ante Dios al decir, porque ha mirado la bajeza de su sierva, así lo dijo María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esto lo van a encontrar en Lucas 1 y 48. Lucas seguramente encontró estas frases, tal vez por lo que dijo María, o se lo repitió María. Al final de esta parte, la Virgen María se queda en la casa de Elizabeth. 3 meses estuvo con Elizabeth. Esto lo van a detectar en Lucas, el Evangelio de Lucas 1 con versículo 58, 56. Elizabeth tuvo a su hijo, fíjense, Elizabeth tuvo a su hijo, esto lo pueden encontrar en Lucas 1 con 57 al 66 de los versículos. Se llama Juan y estaba anunciada su llegada en las profecías mucho tiempo antes, pues, por el profeta Malaquías del Antiguo Testamento, que dijo, he aquí que yo os envío al profeta Elías. ¿Quién fue Elías? Juan el Bautista, era Elías, para ellos eran el enviado, Juan el Bautista, y le llamaban Elías. Antes de la llegada, por supuesto, del día de Jehová grande y terrible. O sea, Malaquías está en el artículo 4, el versículo 5. Por supuesto que para tal acontecimiento hubo otros testigos y testimonios que nos dan la certeza de lo que nos relató Lucas en su versión del Evangelio. O sea, miren, Zacarías, siendo el mayor, de mayor edad que cualquier sacerdote elegido para honrar a Dios bajo los rituales tradicionales, le concedió Dios profetizar, fíjense nada más, pues era un profeta, Zacarías, profetizar la llegada de Jesucristo. Ustedes lo van a encontrar en Lucas, también número 1, versículos 67 al 80. O sea, dice esto, así estableció Lucas, un poderoso Salvador, fíjense, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esto está en Lucas 1 con 69. Cuando dice, por ejemplo, Lucas, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esto lo van a encontrar en Lucas 1 con el 76, versículo 76. Nos anunciaba la calidad de profeta en Jesucristo y la divulgación de la palabra de Dios, lo que fundamenta el sacrificio y muerte del Hijo de Dios. O sea, también lo profetizaba Zacarías, o era un profeta Zacarías. Y antes de que naciera Jesucristo, él lo profetizaba. Pues era un profeta. Y dijo una última cosa que les voy a decir ahora, para dar conocimiento, ¿por qué iba a llegar Jesucristo? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esto lo van a encontrar en Lucas 1 con versículo 77. Bueno, vamos a pararle por ahí en este video. La historia bíblica es enorme, es hermosa, divina, y será muy difícil explicarse eso, pero les estoy dando pautas para que entiendan ustedes el significado de la Biblia, que a veces es un poco rebuscada, pero es entendible. Yo se los doy con mucho gusto, sobre todo, pues
pues con el conocimiento y sobre todo la aprobación de Jesucristo, ¿no? Y que me lo permite hacer, ¿no? O sea, en el nombre de Jesucristo lo hago siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Por lo pronto, que Dios los bendiga a todos ustedes.